Muy buenos días a todos. Ya estamos por iniciar. La maestra Lidia, ya andas por aquí, sí, ¿verdad? Aquí estoy, aquí estoy. Ok, muchas gracias, Lidia. Pues solo acomodo aquí algunas cositas de la pantalla y damos inicio. Son las 10:01. Y estamos por iniciar. Muy bien, pues respetando los tiempos de esta jornada virtual y a todos los que se están conectando de manera puntual, les agradecemos muchísimo. Seguramente se van a ir conectando más, se inscribieron muchos, entonces vamos a ir, yo voy a ir aceptando todo y bueno, maestra Lidia, yo voy a estar aquí a cargo de la parte técnica, ahorita una breve presentación tuya y bienvenidos a todos. Y bueno, primero que nada quiero agradecer a Invención de la Mente y al Instituto Politécnico Nacional por haberse congregado en haber hecho esta alianza para hacer estas jornadas virtuales en sustitución de una serie de coloquios que hemos venido haciendo, un par de coloquios que ya hicimos, que la maestra Lidia ha sido invitada en alguno de ellos. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos, muchas gracias por el tiempo, la dedicación y sobre todo por compartir este conocimiento y por compartir pues ideas que desde tu saber tienes planteadas para nosotros. Sin más, voy a dar paso a una breve presentación, maestra, para que los que estamos conectados te conozcan. El tema de hoy es somatización y COVID-19 y la pregunta es, ¿un problema de salud mental? Ya nos darás desde tu perspectiva, maestra, qué se ha trabajado con esto, ¿no? Les presento a la maestra Lidia Zúñiga Velázquez, ella es psicoanalista, ella es doctorante por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, es maestra en teoría psicoanalítica por el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana y también ha tenido participación en el libro Horizonte Clínico, volumen 1 del colectivo Horizonte Clínico. También es docente de maestría y de licenciatura y además practica psicoanálisis de manera privada. Sin más, maestra, te doy la palabra. La dinámica es muy sencilla, 1 hora de exposición y media hora para ir recolectando preguntas y respuestas. Yo estaré a cargo estaré cerrando algunos micrófonos por si alguno se les prende por ahí y yo daré una indicación en el chat para que todos estén atentos al momento de que puedan ir escribiendo sus dudas y las iré rescatando conforme se van escribiendo. Sin más, maestra, te dejo la palabra. Muchas gracias por todo. Bienvenida y bienvenidos todos en este Día Internacional de la Salud Mental, que tenemos mucho de qué hablar. Gracias, maestra Lidia. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Invención de la Mente también. Siempre es un gusto poder participar con ustedes. Gustavo, tengo una pregunta. A mí me gustaría ver la posibilidad de poder hacerlo un poco más platicadito. No sé si haya forma de poder abrirlo a una charla, ¿no? Ok. Entonces, como mencionabas, las dinámicas, a lo mejor y no esperarnos hasta el final para las preguntas, sino que conforme vayan surgiendo, hacerlo pues más en como en una platicadita, ¿no? Así aprovechando que es sábado en la mañana con tecito, cafecito, ¿no? Y Por empezar a supuesto. hablar de estos temas como que pues justamente nos atañen muchísimo en estos momentos sobre todo, ¿no? Entonces no sé Claro qué que les sí. parezca poder hacerlo así como una platicadita, una charla que ponga esta pregunta sobre la mesa que me parece que es importantísima, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves? Sí, sí, maestra, de acuerdo, ¿Sí? como tú nos digas, pues bueno, invitamos a los que están conectados a que o una de dos, o pongan sus preguntas o nos abran su micrófono y alguna pregunta en particular o comentario que quieran hacer sobre estos tiempos pandémicos
y esto del COVID, ¿no? Cuestiones como de salud mental, los invitamos a que nos escriban o nos abran su micrófono y comenzar la charla, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, porque justamente, y bueno, primero, después de agradecerles a ti y a Invención de la Mente la invitación, pues a todos los que nos acompañan, ¿no? Sábado en la mañana, son momentos medio para estar así descansando y hoy poner sobre la mesa algo que está en nuestra cotidianidad desde hace meses, ¿no? Con una preguntota sobre, y es donde me gustaría empezar a problematizar, sobre qué sería un problema de salud mental, ¿no? Y cómo es que hoy por hoy la salud mental ha tomado pues todo un nuevo lugar, ¿no? Y ese es precisamente mi enfoque de esta charla, ¿no? Yo creo que tengo muchos colegas que si me escucharan hablar de salud mental desde justamente como decías, ¿no? Una posición de un saber súper psicoanalítico, pues tendríamos muchas discusiones, porque pues no habría como mucho campo para discutir, ¿no? Tengo muchos colegas que de pronto se escandalizan con estas cuestiones de la salud mental, ¿no? Y pues hoy por hoy vivimos una cotidianidad y vivimos una eh, contingencia mundial que nos ha pues brindado un montón de otras posibilidades y nos ha puesto a pensar un poco cómo pensar estos lugares de salud, ¿no? De salud mental sobre todo. Eh, yo me acuerdo mucho cuando inició la pandemia, cuando inició pues a diciembre del año pasado, ¿no? Que escuchábamos por ahí que Wuhan estaba teniendo algo con un bichito medio raro que se comportaba como influenza, pero pues quién sabe qué pasaba, ¿no? Había como mucha especulación y qué va a pasar y que si no, ya no pasa nada, eso no va a llegar, es una gripita, ¿no? Y como un poco ese es un tema que me ha costado mucho trabajo poder problematizar, que sería la parte de la subestimación, ¿no? O sea, cómo en el momento de empezar a subestimar lo que sea, ¿no? Una persona, un colega, un bichito, cualquier contingencia como, es que no pasa nada porque, ¿no? O sea, esta cuestión de subestimar lo desconocido, de subestimar lo que aparentemente eh, es menos para mí, ¿no? Pues fue donde más nos agarró al mundo en curva, ¿no? Y digo al mundo porque, pues en tanto pandémico, nos tocó a la mayoría, ¿no? Somos muchos países los que estamos ahora a través de estos maravillosos aparatitos, maravillosos y al mismo tiempo ambivalentes, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero ya después de tantos meses, yo ya estoy con un dolor de espalda tremendo, ¿no? O sea, escuchando todo por la computadora, usando estos aparatos que también son ahora, pues, una posibilidad para poder ejercer la clínica, ¿no? Y haciendo transferencias electrónicas, ¿no? Y cómo ese significante se juega también al momento de estar con un paciente, ¿no? La cuestión de la transferencia, la cuestión del dispositivo. Y últimamente las conferencias o las pláticas que he tenido en otros espacios con respecto a esto, pasa por ahí, pasa por el subestimar, por el aguantar, ¿no? Por el tolerar ciertas eh, malestares, lo voy a poner así para seguir con esta palabrita, ciertos malestares como si no importaran, ¿no? Ay, no pasa nada, o sea, pues sí, me la vivo estresado, ¿no? O sí, pues llevo meses, años con ansiedad, ¿no? Pues sí, pues no pasa nada, pues ni modo, ¿no? Vamos a aguantar. Y cómo esta percepción de la tolerancia y cómo tolerar ciertas situaciones más que síntomas, ¿no? Tolerar ciertos contextos, ciertas discursos, ¿no? Ciertas palabras significantes que nos van eh, atravesando y atravesando a lo largo de nuestras vidas, que se convierten como
en una pantalla de fortaleza, ¿no? Como pareciera que ese entre quien más aguante es como más resiliente o como más sano o más fuerte o como todos estos imaginarios que están ahí en lo coloquial, ¿no? Cuando de pronto empezamos a ver que había gente que no se podía quedar en casa y que tenía que salir a trabajar, y entonces las redes sociales eran así como el juez mayor, ¿no? ¿Y cómo es posible que la gente no se quede en su casa, bola de ignorantes, ¿no? Y el malestar que eso iba generando, ¿no? Moviéndose a partir de una angustia muy latente, como muy empujando, que pues es la angustia de enfermarte y la angustia de morirte, ¿no? Cuando empezamos a ver cómo en Europa, en Estados Unidos, esto empezó a tomar giros que por lo menos tu generación, mi generación, ¿no? O sea, nunca nos había tocado algo similar, ¿no? Y la gente se empezaba a, o sea, veíamos los videos de China, de Italia, cómo la gente no llegaba al hospital, entonces empieza a subir esta angustia, empieza a tocar a la puerta algo que aparentemente nos pasa a todos, ¿no? Entonces, si ya toda España, toda Italia, o sea, en ese juicio universal, ¿no? En el todos, pues entonces claramente no hay ninguna posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Porque entonces somos todos, ¿no? Y, y a partir de ahí hacían un montón de juicios, ¿no? Es que cómo es posible, es que la gente es irresponsable o es tonta o es, no sé, muchas cosas que leí a lo largo pues, que he leído a lo largo de estos meses, ¿no? Y cómo se empezaba a hacer mucho más presente en los discursos de es que tengo insomnio, es que no me puedo concentrar, es que no puedo dormir, es que me siento nervioso, es que no sé qué hacer, es que, y como si eso, en lugar de poder ser escuchado, de poder darle un lugar, la gente salía corriendo a comprar Tafil, Dalai, valeriana, el remedio de su pues, confianza, ¿no? En lugar de poder darle un lugar y escuchar qué era eso que me estaba haciendo angustiar, porque pareciera que fuera obvio, ¿no? Ay, pues hay una pandemia y entonces es obvio que voy a estar preocupada por contagiarme, ¿no? Es obvio que voy a estar angustiada porque se contagie mi familia. Pues sí, pero es que justamente ahí donde las cosas son más obvias, ahí más se resbala la clínica, ¿no? Porque entonces ya no hay un espacio para poder abrir una pregunta, ¿no? Y entonces, como es obvio, es diagnóstico y como es diagnóstico, pues hay un remedio a eso. ¿Qué hacemos cuando llevamos, cuántos meses? ¿6? Más o menos, desde abril, 6, 7 meses, ¿no? En casa, los que tengan niños cerca, ¿no? Sabrán lo que ya los niños están así como que, ya, por favor, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué pasa cuando se vuelve un imperativo normativo como el de la nueva normalidad? ¿No? Empiezan los granitos, y entonces no puedo dormir, y es que ya me estoy comiendo las uñas otra vez, y es que empiezo a presentar como que ya me dio COVID 4 veces, porque entonces ya no puedo respirar, y entonces me duele la cabeza, y entonces, no sé, me compro un oxímetro, y entonces estoy pegada al oxímetro 24/7 para ver en qué momento varía la saturación, ¿no? Cuando un virus, lo decía Lacan muy bonito, ¿no? En el triunfo de la religión, justamente, habla de eso, ¿no? Un bichito chiquititito que no tenemos idea de, pues nada, ¿no? De eso, y de pronto nos revienta nuestros saberes, nos revienta nuestras certezas a partir de algo de lo inimaginable, de lo inexplicable, de lo inapalabrable, en donde la ciencia pues no tiene saber para poder responder ante eso. ¿No? Y eso fue lo que nos pasó, precisamente eso fue lo que nos pasó. Entonces, cuando aparentemente ese discurso que posee la verdad, que es la medicina y la ciencia, no sabe qué hacer, porque todavía hoy por hoy, y faltará un rato, seguimos descubriendo cosas de este bichito, ¿no? Eh, pues entonces pareciera que
ya no es viable aguantar o esto va a pasar rápido, ¿no? Mira, tómate un tecito. O sea, de que va a pasar, por supuesto que va a pasar y eso creo que es muy importante, poderlo subrayar. Pero lo que se revientan, y a esto voy, son las certezas, ¿no? ¿Cuándo? Pues quién sabe, ¿no? Ya llevamos muchos meses en casa, en un cuidado también de otra categoría, en donde no nada más me cuido yo, sino nos cuidamos todos, ¿no? Y, y de pronto como que no nos alcanzan los saberes para dar cuenta de cómo me siento y qué estoy haciendo y cómo estoy, ¿no? Y qué hago si a estas alturas sigue siendo normal estar en pijama todo el día, ¿no? Porque eso era pues es un signo desde la psiquiatría y desde un montón de otros saberes, es que si no te levantas todo el día, si no te bañas, si estás en pijama, si estás en un montón de cosas, cuando hoy por hoy se han vuelto parte, pues, de nuestra cotidianidad, ¿no? ¿Cuántos memes o cuántas eh, situaciones de estas no hemos visto en Facebook o en la misma televisión, ¿no? El reportero o el pate este que está dando algo de deportes y que baja la cámara y está en boxers, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿no? Pues ya no son más una categorización de una patología, de un diagnóstico como tal, ¿no? Sino que se vuelven parte de lo cotidiano, ¿no? Les repito, en otras conferencias que he tenido la oportunidad de trabajar con gente que no es afín a la salud mental, como todos los que nos convoca a este espacio, ¿no? Que algo nos interpela de la psicología, del psicoanálisis, de algo que toca la psique del hombre. Mucho de lo que se escuchaba era precisamente eso, como si el hecho de que hoy por hoy eh, lo que se desarrolla en el día no sea lo mismo que estuve haciendo por años, ¿no? ¿Tendrá eso un valor negativo, patógeno, horrible, ¿no? O simplemente son otras formas. Alguien en particular me decía, es que yo estaba súper asustada con el inicio de año, porque su hijo iba a pasar de preescolar a primaria, ¿no? Me decía, es que yo estaba muy asustada porque para mí el inicio de la primaria, los compañeros, la socialización, las tareas, ¿no? Yo lo viví de esta manera y para mí es así, ¿no? Seguramente a mi hijo le va a ir súper mal porque todo ese y esa angustia y esa experiencia de la mamá, pues le correspondía a ella, ¿no? No a su chavito, no a su hijo que iba a pasar la primaria. Y aunque el niño, pues evidentemente seguimos con un malestar constante, ¿no? El chavito estaba feliz de la vida, tomando sus clases, ¿no? O sea, haciendo lo que le corresponde. Y eso de pronto a la madre como que le saca de onda y dice, pero ¿cómo no? Si se supone que porque estamos encerrados, que porque estamos tomando clases, que porque... Y es, o sea, como en la clínica es caso por caso, ¿no? En este caso, lo tomo para justamente resaltar eso. Lo que está haciendo esta pandemia en muchos sentidos es justo agujerar los saberes y las certezas que dábamos por hecho en muchos campos de lo cotidiano. Y creo que sí es importante hoy poder abrir las orejas ante esas nuevas formas, ¿no? Esas otras formas, más que nuevas, esas otras formas de hacer con lo cotidiano y de poner atención a los malestares. Estamos muy acostumbrados a que nos duele la cabeza, tomamos aspirina, no podemos dormir, tomamos tal, ¿no? O sea, a obturar eso que el síntoma tiene para decirnos, ¿no? Eso, eso que también está atravesado por el lenguaje. Y esto es súper importante porque de pronto se nos olvida y como decía hace un momento, ahí cuando obviamos, ahí cuando es obvio lo que sea, ¿no? Ahí es donde más nos cegamos y si lo aterrizamos a nuestro campo, donde más ensordecemos.
lo que sea que esta madre haya depositado en su hijo, le corresponde a ella, no a su hijo. Y poder ver y dar cuenta de cómo su hijo empieza a hacer con sus herramientas, con sus síntomas, con sus cosas, su propia cotidianidad y su propio camino, pues evidentemente hay una, eh, como un choque, como una ruptura en el tiempo, en los saberes, en lo que se supone que debería de ser, más bien, en esas formas en las que estuvimos y hemos estado encasilladas, catalogadas muchísimo tiempo, ¿no? Y eso me parece que podría empezar a plantear el tema de la salud mental, ¿no? O de la problemática eh, en la salud mental, ¿no? Nosotros en México, y todavía aún diciéndolo así me cuesta mucho trabajo porque México es enorme, ¿no? Y no tenemos las mismas problemáticas en diferentes partes de la República, pero particularmente aquí en la Ciudad de México, sí hay y se escucha en la clínica constantemente. Tenemos por un lado, una subestimación a que mi malestar, mi sintomatología psíquica es secundaria, ¿no? Y no importa tanto, porque se arregla con unas chelas o con un tafil, ¿no? Y por el otro, me parece que toma ese lugar por un montón de prejuicios que, que en lo cotidiano, en lo coloquial, si se fijan, un ejemplo muy rápido, cuando alguien quiere desacreditar a otro, lo primero que, pues sí, acontece es como, no le hagas caso, está loco. ¿Me explico? O sea, esa forma, no le hagas caso, está loco. O a los niños, ¿no? Es que, pues, quién sabe por qué lo hace, yo creo que está llamando la atención. Y precisamente porque a los niños y a los locos son los primeros a los que se les quita la palabra, pues poder poner sobre la mesa un montón de cosas que me pasan a las cuales no tengo respuesta, pues es un movimiento pues muy valiente, muy valiente que en estos tiempos ha quedado desnudo, ya ha quedado descubierto, ya ha quedado atrapado también en pues en una realidad, lo voy a poner así, aunque me cuesta mucho trabajo, eh, que nos está interpelando y que nos está rebasando a muchos, ¿no? A muchos. Me decían en otro espacio que ella estaba muy sorprendida porque lo que escuchaba lejano, lo que escuchaba como que le pasaba a otros, ¿no? Ahora ella lo escucha a la vuelta de la esquina, ¿no? Y entonces sí hay una parte de la experiencia que en el no me va a pasar, en el no pasa nada, o en el estoy haciendo todo lo que tengo que hacer porque me contagio, ¿no? Pues hay muchísima culpa y muchas cosas que no sabe, o sea, no hay forma de saber y no hay manuales, no hay como un know-how de cómo poder ponerte frente a esto y salir bien, ¿no? O sea, ahorita con esto que estoy diciendo, Freud en sus primeros casos, particularmente con Ana O, decía eso, ¿no? Y Gloria Leff hace un trabajo precioso al respecto, porque decía es que no hay forma de hacer un trabajo clínico sin que los dos salgan manchados, por ejemplo, ¿no? O sea, los dos se meten a la chimenea. Y entonces es en la experiencia, conforme eso vaya hablando y se vaya moviendo, que los dos, tanto el analista como el paciente, salen manchados, ¿no? Y un poco acá pasa eso, un poco acá pasa eso. O sea, personalmente he conocido gente que se contagió y nunca se enteró, ¿no? Por ejemplo, que se contagió y la pasó súper mal, que se contagió y la pasó muy, muy mal y ha tenido pérdidas muy cercanas, ¿no? Y por supuesto que esto sigue demostrándonos cómo cada caso en su singularidad
es cada caso. Y que no podemos generar un universal y un know-how para decir esto es, ¿no? O así se tiene que trabajar, o así tiene que ser. Este mismo universal me parece, y conforme yo lo he estado escuchando en mi clínica, que es de los que más generan malestar y de los que más generan sintomatología, ¿no? Porque justo el imperativo es que tienes que estar bien, que tienes que estar bien. Y estar bien implica estar contento, estar relajado, ¿no? Estar como en una frecuencia tranquila, ¿no? Hablando de ahora todo este boom de yoga y un montón de, pues, prácticas que justamente apelan al equilibrio, ¿no? A una tendencia cero, ¿no? A estar relajada, a estar tranquila, a estar contenta. Y entonces todo lo que no entre ahí, ¿no? Es patógeno, o está mal, o lo tienes que quitar, ¿no? Alguien muy cercana me decía hace unos meses, ¿no? Me decía, es que eso se le llama felicidad tóxica, me decía. Yo me daba mucha risa porque decía, es que qué puntual es esa, esa nominación, ¿no? Porque entonces se vuelve un imperativo en busca del bienestar, ¿no? Que genera más sintomatología que la que estaba ahí puesta antes, ¿no? Entonces, son muchos elementos y por eso me interesaba como poder abrir la pregunta de qué sería un problema de salud mental, ¿no? ¿Qué sería un problema de salud mental? ¿Por qué no poder sentarnos un momento y escuchar lo que el malestar, lo que la sintomatología tiene para decirme? En lugar de estar arrancando síntomas al mayoreo, ¿no? ¿Por qué no darle un lugar a esa sintomatología y escucharla? Escuchar en función de qué está ese dolor de cabeza, por ejemplo. En función de qué no puedo respirar, en función de qué tengo vértigo, ¿no? En función de qué tengo unos calores nocturnos espantosos y una sudoración y empiezo a sentir que me tengo que ir al hospital ahorita porque me voy a morir en este instante hablando de los ataques de pánico, ¿no? ¿Qué es lo que en la búsqueda de un bienestar, ¿no? Pues de pronto sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿me explico? ¿Cuántos conocen ustedes que estén tomando fármacos, que no puedan ya estar sin tomarse media tablita de Tafil, por ejemplo, ¿no? O 3 gotitas de clonazepam en la noche, pero es poquito, son 3 gotitas, nada más para dormir, ¿no? Solamente para dormir. O alguien me decía, ¿no? Es que el litio hace que yo ya no esté tan loco y entonces yo tengo que tomarme mi litio para estar zen, ¿no? Y entonces, si no me tomo mi litio, eh, me pongo bipolar o una cosa así. Le digo, oye, ¿y cómo llegaste al litio, no? ¿Quién te lo recomendó? ¿Qué dosis tienes? ¿Cómo le haces, no? Y es toda una, pues, cultura de automedicación, ¿no? También, en donde con tal de apagar eso que me lastima y eso que me genera displacer, me estoy metiendo cosas que quién sabe qué. O sea, ok, el litio se utiliza para cierto tipo de patologías, qué sé yo, ¿no? O sea, ciertos casos de lo que sea. Pero tomarte litio así como que me siento mal y estoy bipolar y me voy a meter litio, se me hace un poquito eh, desproporcionado, ¿no? Mi invitación o lo que me gustaría poner sobre la mesa es eso. ¿Qué hacemos con el malestar? ¿Qué hacemos con la sintomatología en nuestro campo? ¿Qué hacemos cuando de pronto se vuelve un todos? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando ese todos se vuelve, o sea, abrumador, insostenible, ¿no? Y de pronto nos llegan todas estas sintomatologías que por default queremos quitar, en lugar de escuchar. Creo que
Estoy viendo que se prenden cositas acá, creo que son preguntas, ¿verdad? Sí, Lidia, ya están llegando algunas preguntas y comentarios, Vamos. pero ok. Tú dime, te voy diciendo una por una porque hay algunos, aquí ya varios, bastantitos, bueno, no más, hay como 5, pero tú dime, ¿te una por una o te las voy diciendo? Vámonos uno por uno. Ok, mira, María Luisa Raíz comenta y pregunta, pero es contradictorio, se está viendo tanto contagio y mortandad y mucha gente no cree y no se cuida y aparte desafía. Eso es lo que no entiendo. ¿Esos son los que subestiman la pandemia? Pregunta María Luisa. Qué bueno que lo preguntas, María Luisa, porque no sé. No sé, y te lo digo así de claro y humilde, porque sería muy importante que así como a los niños y a los locos, poderle dar la palabra a gente que, oye, hay gente que, o sea, el presidente de Estados Unidos estaba hablando de tomar cloro para desinfectarse y entonces sanar. ¿Me explico? O sea, es a ese nivel, ¿no? No sé qué sea lo que haga que alguien pueda subestimar la pandemia. No lo sé, honestamente no lo sé. Sería bueno preguntarles, ¿no? Sería muy bueno ver qué pasó ahí. ¿No? Pero sí me parece que esta contingencia en particular, aunada a un montón de otras que nos ha tocado vivir, como el terremoto o como mil otras, sí ha hecho una, una función de lazo que yo no veía hace mucho tiempo. O sea, que yo personalmente no veía hace mucho tiempo. Entonces, si nos quedamos en casa no es nada más para cuidarme yo, sino para cuidarnos todos. Y eso me parece maravilloso y me parece que es algo que no se nos puede olvidar, ¿no? Y enfocar como los esfuerzos clínicos en eso y ver qué efectos va a tener esto en un futuro, porque todavía no lo sabemos, ¿no? Y con estas personas, de verdad, sería muy interesante poder ir y preguntarle ¿qué onda? Y entonces ahí sí, dar un lugar de enunciación y que él pueda decir, yo siento tal, yo pienso tal, yo tal y tal y tal, ok. Y en diferencias podemos generar un montón de cosas. En diferencias podemos apelar justamente a esos lazos y a producir muchas otras cosas en lugar de emitir juicios y, ¿no? O sea, pleitos y cosas que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Eso tendría yo para decirle a María Luisa. Gracias, Lidia. Por acá hay otro preguntas, comentarios, ya están llegando muchos. Danají Jiménez Sí. dice y pregunta, buenos días, espero se encuentren bien. Su pregunta es, ¿usted considera que el ignorar, y lo pone entre comillas, o crear hipótesis y conspiraciones respecto a la pandemia es parte de protegerse a uno mismo y su bienestar? Y te leo el comentario de Violeta Campos, porque me Uh-huh. parece que le están juntos. Violeta Campos dice, considero que lo que pregunta la compañera Dana G, esto que estoy preguntando, tiene que ver con los mecanismos de defensa de la persona, en este caso la negación. Los mecanismos de defensa son inconscientes y se usan para proteger a la persona de la angustia que puede generar la situación. Ahí están esas dos Está de Dana buenísimo esto que están diciendo. Está G. buenísimo, Violeta. buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, vámonos por partes porque aquí estamos metiendo muchas cosas en un saco. La negación, eh, lo voy a poner así, es parte de la estructuración psíquica, ¿sí? Más que un mecanismo de defensa, porque hay negación, es que podemos tener objetos introyectados, proyectados, adentro, afuera, mundo interno, mundo externo, ¿no? Es por la negación que se estructura nuestra psique, ¿sí? La negación, como lo escucha Freud en Tuve un sueño con una mujer, no es mi madre, precisamente apunta a que algo de lo inconsciente logra burlar
la represión. Entonces, esto está bien bonito porque pregunta Danahi, ¿ignorar o crear? Sí, ¿verdad? ¿Ignorar o crear? Ignorar o, aquí tengo, ignorar o crear hipótesis, exacto. Está bien padre porque ignorar y crear están en los mismos registros de proyectar e introyectar. Entonces está bien bonito. Más que... eh, es que no sé cómo formular esto. Creo que es una muy buena oportunidad de que tus verdades o que la verdad que polula así en los dichos se cuestione de modo tal que puedas tú escuchar la propia. ¿A qué voy? Es que este ejemplo de Trump me parece maravilloso porque es que es clarísimo, ¿no? O sea, si el bicho se muere con jabón y cloro, pues ¿qué estamos esperando? Tomemos cloro y jabón y se acabó. Ahí sí desaparecería todo como un milagro, ¿no? Bueno, es que cualquiera que haya tenido contacto con cloro, aunque sea para lavar los trastes, ¿no? Un poquito de cloro, sabe que eso te pone a toser, que entonces, ¿no? O sea, es la experiencia, ¿te fijas? Lo que revienta esos saberes. Es la experiencia de lo cotidiano, lo que hace que un poquito se abra un espacio en estas hipótesis, como dices, ¿no? Y lo que puede llevarnos es una gran oportunidad para que entonces ahí sí, a ver, antes de esto, de verdad, ¿cuántas veces me lavaba las manos al día? Antes de esto, ¿cómo era mi posición frente a la higiene, por ejemplo, ¿no? Frente a los otros, ¿no? Eh, ¿Cómo me interpelaba la salud de mi vecindario, por ejemplo, ¿no? De mi cuadra, del bienestar de mi mamá, de mi abuela, de mis hijos? ¿Sí? O sea, se abren un montón de otras preguntas. Y entonces caemos en que cuidarnos uno mismo, ¿no? Así como burbujita aparte, pues es imposible porque estamos en lazos con los demás. Y la única forma de cuidarnos y cuidarme, pues es cuidarnos entre todos y hacer cadenitas como de afecto, ¿no? En donde vamos todos para el mismo lado, ¿me explico? O vamos casi todos para el mismo lado. Entonces, si sabemos que un virus no hay manera de poder erradicarlo a menos de que haya una vacuna, y para eso todavía falta, ¿no? Pues la única manera que tenemos frente a eso hoy por hoy, pues es lavar las manos, lavar las cosas, limpiar las superficies, no saludarnos de beso, quedarnos otro ratito encerraditos y ya. O sea, no hay más, ¿no? Y cuando no hay más, aparecen todos estos imperativos, ahí sí estoy de acuerdo con Violeta, ¿no? Como si estuvieran defendiéndonos de la angustia, ¿no? Y más que defendernos, la angustia se obtura. Y obturar la angustia es callar un signo y una voz, un llamado de que algo se tiene que mover, ¿sí? Es precisamente lo que estaba diciendo. Estamos acostumbradísimos a pensar que la angustia es mala y entonces hay que quitarla. Y no, y no. No estoy diciendo vivamos todos en ataques de pánico, tampoco. Pero si a la angustia no se le da un lugar y no hacemos gasolina de eso, ¿no? Esto, como muchas otras cosas en la historia, va a pasar desapercibido. ¿Sí? Y entonces ahí sí, señalaremos y entonces diremos. Por eso está bien padre lo que están diciendo, está súper bonito. Lo que está dándonos chance de este momento es de poder pronunciarse y poder tomar una posición y poder decir, ok, pues estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? No hay más. Y entonces le echo el ojo al vecino y entonces estoy
apelando a otro tipo de lazos que hace muchísimo, no sé ustedes, pero hace muchísimo, yo no veía, en esta ciudad particularmente, yo no veía entre los habitantes de acá, ¿no? Eso es lo que yo diría. Muy bien. Ya, insisto, siguen llegando más preguntas. Venga, Moisés venga. García tiene aquí un par de preguntas y un comentario. Dice Moisés, ¿no es la subestimación una reafirmación de la neurosis del sujeto? ¿No es el desenmascaramiento de esas realidades fuera del simbolismo de la cultura humana? Como un anclaje por el terror de darnos cuenta que no estamos tan lejos de la psicosis. Al inicio de la pandemia sería como si habláramos con un psicótico y nos hablara de su verdad y nos esforzáramos en decirnos que lo que él dice no puede ser y no deberíamos hacer caso. Ahí está el comentario y pregunta de Moisés. Déjame abro aquí el chat porque me perdí un poco. A ver, ¿no es la subestimación una reafirmación de la neurosis del sujeto? No creo, no creo. O sea, creo que es una patada de ahogado para seguir sosteniendo imaginarios, sí. Que eso toca la neurosis, por supuesto, pero que sea una reafirmación, no lo sé. No lo sé porque, por ejemplo, ahorita de bote pronto pensé en el hombre de las ratas, ¿no? Y se tardó mucho tiempo entre quitar y poner una piedra, ¿no? Y pues lejos de subestimar estaba muy angustiado porque algo le pasara a su amada o a su padre. No, no creo, no creo. Yo creo que tendrá que ver con otro tipo de imaginarios y de imperativos que por supuesto atraviesan la neurosis, ¿no? Ahora, no es el desenmascaramiento de estas realidades fuera del simbolismo de la cultura humana. No sé, Moisés, no sé si andes por ahí, que puedas Sí, abrir aquí tu estoy. micro. Estoy. Estaba ansioso de que me preguntaras. A ver, entonces, no sé, como que un poco dame luz de lo que estás Ah, preguntando, por favor. sí, sí, lo que pasa es que incluso tomando el ejemplo de lo que mencionabas del terremoto Ujú. del 2017, eh, son sucesos, este de la pandemia, digo, el terremoto no hubo manera de cuestionarlo, ¿no? Tembló, se cayeron edificios, se murió gente y no hubo tiempo de cuestionarlo. La pandemia fue como un rumor, ¿no? Fue una noticia, después fue un rumor, y durante ese tiempo cada quien escogió cómo imaginárselo, cómo pensarlo, ajá, pero para mí por eso sería precisamente como el temblor, porque en el temblor no hubo tiempo, ¿no? Pasa, y ¿qué es lo primero que se cuestiona la gente? ¿Por qué el 19 de septiembre, no? ¿Por qué otra vez el 19 de septiembre, no? O sea, ¿qué Dios nos escogió para el 19 de septiembre? ¿No? O el día está maldito, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, pero viene esa pregunta como una pregunta que parece tan increíble, pero pues no es nada sorprendente. O sea, realmente la medida de los días es un crear humano. El calendario es un crear humano. Para los animales no existe. Para los animales, si tiembla 100 veces el 19 de septiembre, no se da nada. En el mismo sentido, un animal que sale a cazar su presa ahora, si lo matan, no está preocupado, bueno, tal vez se preocupe en el momento que se sienta amenazado, pero pues sabe que es el día al día y eso no lo va a dejar de perseguir su presa. Ujú. Nosotros no, nosotros ya estamos en esa burbuja de neurosis donde tenemos la seguridad del Estado, la seguridad de la ciencia, de la salud, de las vacunas, de la medicina, bla, 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 bla. Y de momento esto viene como de, no, pues es un virus mortal. No, pues qué tan mortal puede ser. No creo que sea tan mortal. Bueno, a lo mejor sí es mortal, pero pues no va a salir de ahí. Bueno, sí sale de ahí, pero no se enferman todos. ¿Por qué? Porque al final, y voy a tomar la palabra que dijo la compañera, es una negación de no me va a pasar. O sea, estoy viendo que se acerca, pero no me va a pasar. Porque al final, pues el sabernos que estamos tan cerca de la muerte como cualquier animal, pues es muy duro, es terrorífico, es saber
pues recordar nuestra naturaleza animal. Entonces, cuando pasa esto, toda esa subestimación ligada a una negación, pues es como tratar de huir a eso, ¿no? Yo recuerdo alguna vez haber platicado con una persona con, decir, rasgos psicóticos y que platicaba cómo a ella la perseguían. Y la perseguían mucho, ¿no? Y cuando me lo platicaba, yo le decía, no, pero pues, ¿cómo crees que te van a perseguir? Mira, no pasa por esto, por esto. Y toda la lógica, todo el razonamiento, tratándole de hacerle ver que no. Pero cuando empiezo un poco a dudar de lo que yo digo, me doy cuenta de que sí es cierto. O sea, realmente la razón por la que se siente ella amenazada es una razón muy válida. Que todos los demás salgamos a la calle confiando en que eso no nos va a pasar, es muy diferente, ¿no? Y eso va aunado a esa neurosis, ¿no? De, yo rezo diario, entonces pues Diosito me va a proteger. Yo soy un buen ciudadano, entonces a mí no me puede pasar nada. Yo como bien todos los días y hago ejercicio y no me puede pasar nada. O sea, ese ciclo neurótico en el que estoy, no, o sea, está de alguna manera, ese síntoma, porque ese es un síntoma, está conteniendo mi angustia de alguna manera, pero cuando lo estoy perturbando con otra cosa, ya me acerca al lado no, espérate, te estás engañando solito, porque esa es la neurosis, ¿no? ¿Te estás engañando solito? Bueno, ahora, pues no, aquí está la verdad y eso es el terror, ¿no? Perdón por extenderme tanto. No, está bien, está bien. Y creo que está bien bonito cómo lo dices, porque pareciera que entonces la neurosis justo es una esfera, ¿no? En donde hay mariposas y ponis rosas, y entonces vamos caminando súper bonito. O sea, y la neurosis no es así. O sea, justamente los síntomas, ahorita el que se me ocurrió, ¿no? Imagínate alguien que no pueda dejar de lavarse las manos en todo el día, antes y ahora en la pandemia. Ese síntoma entra increíble, ¿me explico? O sea, cae en blandito con todo esto, ¿me explico? Pero que se esté lavando 80 veces las manos al día, no está en el registro del principio del placer, ¿sí? O sea, está bien bonito como lo estás diciendo, porque, ok, el síntoma está resolviendo algo, por eso, justamente por eso, si yo agarro y lo quito, lo que sea que ya esté resolviendo ese síntoma, queda como, ¿no? Así en el aire. Y entonces ahí tenemos otro tipo de problemas, ¿sí? En el hospital, por ejemplo, el día que tembló, pues todo el mundo desde donde estaba, ¿no? Viendo qué pasó, no sé qué. Llegamos al hospital, le preguntamos a los pacientes, oigan, ¿cómo les fue con el temblor? No había registro de temblor. ¿Me explico? O sea, el temblor no pasó por el psiquiátrico, por lo menos en el donde yo trabajo, ¿no? O sea, no pasó por el psiquiátrico. Ah, bien, ¿no? Y entonces pareciera que justo como están locos o están psicóticos, tienen otras formas, no va tanto por ahí, pero sí eso que estás diciendo, que justamente es el punto que Freud trata en el malestar en la cultura, ¿no? Es en donde el garante, pues es el Estado, o es el padre, ¿no? O es la religión, o la ciencia, ¿no? Entonces vamos todos con nuestros tapabocas, o con 8 botellas de Lysol, alcohol en gel, ¿no? Pensando que no nos va a dar, ¿no? Pero es que sí es importante. ¿Me explico? Porque eso no está burlando la castración. Eso está ahí en función de lo que es lo único que se puede hacer. Y eso no te garantiza nada. Entonces, la neurosis no es nada más como, bueno, salgo y no me pasa nada porque entonces yo tengo tal y tal y tal. El malestar está ahí, empujando, empujando. La angustia está ahí, empujando. Que no le hagamos caso, no por la neurosis, sino por la misma angustia, es otra historia. Eso va a tener diferentes formas de hablar y de manifestarse. Ya sea en el sueño, ya sea en otro síntoma, en lo que sea, ¿no? Entonces está bien bonito como lo dices, porque otra vez, el hombre de las ratas, te lo juro que no la pasaba bien.
¿Me explicó? Sí, O sea, pero no la pasaba bien. ahí a lo que yo voy y nada más ese matiz. Yo no digo que la neurosis sea el jardín del Edén, ¿no? Sino que es menos angustiante que pensarlo psicóticamente. Ajá, porque ese paso en el que, y voy a ponerlo así, ¿no? Una mujer, por ejemplo, sale a la calle esperando que no le pase nada. Por ejemplo, no es lo mismo que un hombre salga a la calle esperando que no le pase nada, ¿no? Sobre todo aquí en México, en la Ciudad de México. Por ejemplo, un hombre no sale, digo, si alguno sale, pues será muy, muy raro, pero no conozco amigos, hombres, que salgan con miedo a ser violados, ¿no? Es una realidad que pasa. Para las mujeres es algo preocupante, ¿no? Que se topen un tipo en el transporte público que las intente manosear. Para los hombres no es tan fácil. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, si alguien, si un hombre dice, es que me da miedo que me violen en la calle, solo les vamos a decir, estás loco. A los hombres no les Eso, pasa. eso, ¿te Ajá, fijas? Está bien bonito tu ejemplo. Porque si un hombre dice, tengo miedo de salir a la calle porque me van a violar, y los demás dicen, estás loco, ¿qué hace él con ese malestar o con esa angustia? ajá, pero a lo mejor sí, o sea, a lo que voy es, a lo mejor sí es, o sea, porque no es tan cierto, pero sí, en realidad, pues sí debe haber un violador de hombres en algún lado. O sea, a lo que voy es el darse cuenta de que la idea que nos hacemos de que no puede pasar es parte de mi adhesión a la cultura, ¿no? De ese tratado no escrito en el que yo doy algo y espero algo a cambio. Entonces, pero no es lo mismo ese tratado de adhesión en el que está un neurótico al que está un psicótico, que creo que en el psicótico, y ahí bueno, no sé tanto, solo lo supongo, creo que no existe en el psicótico, por eso es que es psicótico, ¿no? Entonces, pues obviamente el psicótico siente mucha más angustia al darse cuenta de que no hay ninguna razón por la que él no puede esperar que sea inmune a eso, ¿no? El hombre, el hombre en este caso que te pongo, pues, pues es que soy hombre, ¿no? O sea, a mí no me va a pasar, ¿no? Pero es por esa adhesión que al final acarrea un síntoma o algo ahí en su neurosis que le hace pasar un malestar, pero no es tan parecido, no es nada parecido al malestar que si pasara del otro lado. Pero el acercarse a verlo, el que alguien le dijera, oye, no, es que sabes qué, si hay alguien que te está persiguiendo para violarte, espérate, no me va a pasar, ¿no? O sea, ya no es la misma posición de angustia. La misma posición de angustia ya no es. Ese es mi punto, ¿no? Como ese acercamiento a esa realidad cruda en la que nosotros nos defendemos normalmente. Es todo, ¿no? No digo que el lado neurótico sea un lado feliz. Sí, justo no. Justo no. Pero sí, justo. En las diferencias se crean un montón de cosas. Precisamente esa es mi apuesta clínica y en realidad o sea, en general la del psicoanálisis, es el caso por caso, caso por caso, caso por caso. Porque es diferente, tanto el hombre con temor de ser violado como el que sale a la calle pensando que no le va a pasar y cada uno en su singularidad, sería muy importante que pudiera hablar de eso, que muchas veces no se puede decir ni a él mismo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Moisés. No, Vamos, gracias a ti. Gustavo. ¿Quién más? Sí, Lidia. Tenemos otra aquí, pregunta de Axel Núñez. Te pregunta, ¿cree que algunos de los muchos estragos de esta pandemia también puedan ser el aumento de algunos rituales, y lo pone entre comillas, obseso? Por ejemplo, por decir el de la higiene, lavarse las manos constantemente, no tallarse los ojos, no saludar de mano, etcétera, y que estos rituales se queden a largo plazo en la psique de las personas. No sé si en todas, pero como ahorita le estaba platicando a Moisés, ¿no? O sea, alguien que tenía alguna sintomatología como lavarse las manos, ¿no? Irrumpe la pandemia y entonces ese síntoma cae en blandito. O sea, está totalmente metido eh, en una nueva cotidianidad, ¿no? Entonces, no sé si en todos, porque no podría sostener ese juicio, ¿no? Probablemente
tenga algunos efectos en las rutinas, digamos, ¿no? Me parece que eso es algo que ha quedado súper abierto en estos tiempos, ¿no? La pregunta que les hacía hace un rato, ¿no? ¿Quiénes en serio se lavaban las manos, por ejemplo? ¿Me explico? O sea, una cotidianidad que se supone que nos los enseñan desde niños, ¿no? Eh, y por ejemplo, abren Europa y Francia y China y todo el mundo, y, ¿no? Caos en algo tan sencillo como lavarse las manos. De ahí a que eso se vuelva compulsivo para todo el mundo, me parece que no, no sé, o sea, no podría sostenerlo. No podría decir que eso afectaría a todos, pero sería importante que sí se mantuvieran ciertas pues líneas de higiene, ¿no? ¿Me explico? O sea, es diferente que empecemos a hacer popular, aunque no sé por qué estoy usando esa palabra, lavarnos las manos, ¿no? Eh, y no desde la angustia. Me parece que ahí sería una diferencia importante. No sé, no creo, no creo. Ok, un par de comentarios. Marco Antonio comenta, creo que todos los subestimamos, la pandemia. Pensamos que no llegaría hasta nosotros y cuando menos lo esperamos ya estaba en nuestro estado, nuestra localidad, nuestros conocidos, familiares y en nosotros. Ese es un comentario. Y comenta después Ana, eh, dice Ana, creo que la subestimación de la enfermedad tiene que ver con algo social histórico en el cual se ha visto que los gobiernos a través de supuestos sucesos de salud y entre comillas controla a la población. Sin embargo, creo que saber a ciencia cierta qué tanto el gobierno ha podido manipular hacia la población no es posible. Ese es un comentario. No sé si te dejo la palabra, Lidia, o te sigo con algunas preguntas. A ver, sigamos, lo voy poniendo acá y a ver si puedo estructurar algo al final. Muy bien. Carla Higuera dice, buenos días. ¿Qué pasa con las personas que se encuentran en el otro extremo y no subestiman la pandemia, sino que terminan desarrollando una fobia o salir de sus casas? Y bueno, por aquí también María Luisa Raíz dice un comentario, esta situación, un poco lo que están comentando, esta situación de la pandemia perfecta para los obsesivos compulsivos. César, ahí tenemos un comentario de César, dice, puede ser que esta subestimación de las personas se haya generado por el propio sector salud, es decir, el médico me atiende mal, es grosero y no me pone atención a lo que comento, y esto genera un desinterés social por el mismo trato del sector salud para con la población. ¿Cómo cómo le voy a hacer caso a alguien que me trata mal? ¿No? Refiriéndose al sector salud. Ajá. Y por aquí otra vez María Luisa Raíz, pero si el otro me trata mal, yo no me voy a cuidar. ¿Para qué? Creo que es otra cuestión. Y la última está un poco larga, pero va más ¿Está o un poco menos. larga? Sí, es la ¿Tenemos última. tiempo? Sí, todavía. Ok, entonces Media hora. déjame contestar ahorita esto y ya nos vamos con la última que está más larga, ¿va? Sí. A ver, hay cosas bien interesantes. Vámonos por la pregunta de entonces, ¿qué pasa con el otro lado, no? O sea, ¿hay alguna posibilidad de generar fobias o algo así? Si se fijan, eh, y con esto quiero intentar un poco abarcar la cuestión de la subestimación de la patología y de la enfermedad, lo que se subestima muchas veces es la angustia. Lo que se subestima muchas veces es como, no, no sé cómo transmitirlo con claridad. Eh, si no puedes dormir, ¿no? Es porque hay algo ahí que te está tocando la puerta para que se escuche, ¿no? Pero si no puedes dormir, pareciera que está aislado, ¿no? O sea, como que el insomnio está por acá y la angustia está por aquí. Y entonces, cuando tú le preguntas a alguien por qué no puede dormir, en muchos casos va a venir un no sé, no puedo dormir, no sé, me despierto y son las 3 de la mañana y ya no pego el ojo, ¿no? Como decía anteriormente,
a los primeros a los que se les quita la palabra son a los niños y a los locos. Y ese es un problema, porque si voy a tomar el ejemplo que daba Moisés hace un momento, ¿no? Si un hombre habla de que tiene mucho miedo de que algo le pase en la calle, normalmente habría como, o sea, en este mismo ejemplo que hablaba Moisés, ¿no? La misma reacción como de, ay, no te va a pasar nada, eso no pasa, ¿no? Es que no puedo dormir, ay, pues tómate un té de tila y ya, ¿no? O melatonina, o lo que sea para que puedas dormir. ¿Te fijas? La función es que puedas dormir, ay, no pasa nada, ay, ¿no? Ese ay está, digamos, poniendo el ojo. Es que se me ocurre una referencia que no sé si tengan, pero bueno, me la voy a aventar a decir, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de escuchar los chistes de Polo Polo, ¿no? Hay uno en donde está hablando con los animales, ¿no? Que está Dios hablando con los animales. Y entonces les dice algo así como, ay, hijo, qué mal estás, ¿no? Ay, qué barbaridad, qué mal estás. A mí me encanta poner ese ejemplo, porque si se fijan, eso es el mero super yo. ¿Me explico? Es absolutamente toda la conciencia moral puesta sobre un síntoma. O sea, van los animales y se quejan de cosas y Dios les contesta, ay, qué mal estás, ¿no? Eso es el super yo. Eso es la conciencia moral. No estoy diciendo que Dios sea el super yo, sino en ese chiste en particular. Eso es super yo. Y eso puede ocurrir no nada más en el sector salud, sino con tu familia, con tus amigos, con los círculos afectivos más cercanos, ¿sí? Incluso antes de esto, ¿quiénes iban a faltar a su trabajo porque les dio gripa? Me explico, es un ejemplo muy burdo, muy de lo cotidiano, pero no importa, eso puede esperar, porque lo importante es taca, 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 ¿no? Y un montón de imperativos ahí funcionando, ¿no? Entonces, no hay chance de frenar un poco y de escuchar eso que representando la angustia está haciéndonos llamar a la puerta y frenar, ¿sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Llegan momentos como la pregunta de su compañera, ¿no? En donde un día no pueden salir de su casa. ¿Y por qué? Pues quién sabe, pero no puedo y no puedo y no puedo y no puedo, ¿no? Y la fobia sabemos que no es algo en particular, ¿no? O sea que, ok, te tengo fobia a las ratas, pero no es como que quitas la rata y ya se fue, sino que tiene que ver con un montón de desplazamientos ahí, en donde la angustia va tomando representaciones, ¿no? Entonces lo que se subestima es precisamente esa angustia, ese malestar del que se queja. Y entonces está padrísimo porque entramos en un goce de la queja y la queja y la queja y la queja, ¿no? Entonces está buenísimo, hay los que pasamos años en la queja, ¿sí? Hasta que eso toque más fuerte y más fuerte y más fuerte la puerta. Entonces, si se fijan ay, qué mal estás, ojo medio inquisitor, ¿no? O sea, ese juicio en donde se priorizan muchas otras cosas antes de una pregunta tan sencilla como el ¿cómo estás? Ahí me parece que entramos no nada más en un tema del sector salud, sino en una cuestión eh, mucho más amplia que eso, ¿no? Mucho más amplia. ¿Cuántas mamás lo han escuchado decir eso de sus hijos, por ejemplo? ¿No? O sea, que algo pasa con el niño y ay, se está llamando la atención. Sí, sí, escúchalo, ¿no? Y es lo mismo para otro tipo de sintomatologías y de sectores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese otro lado? Contestando, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que preguntó de qué pasa cuando las fobias y las personas que ya no salen de su casa. Sería muy importante, ¿eh?
que pudieran hablar de eso con alguien que los pueda escuchar. Sería muy importante. Tampoco creo que sea una cuestión universal, porque sería muy difícil para mí sostener un universal, pero sería importante que pudieran elaborar y ponerle palabras a esas angustias. Muy importante. Y más que al sector salud en particular, que bueno, pues sí, o sea, tenemos muchas deficiencias en nuestro sector salud, ¿no? Y aún así, ahí va, como puede, ¿no? O sea, y sí, me parece que ese tipo de prejuicios no son particularmente de ese sector en general, ¿no? O sea, hace muchos años cuando trabajaba en Hospital General, nos llegó una requisición justamente, hagan de cuenta que estaban viendo el tratado de Freud, ¿no? Cuando dices dosis, pinus repetiatum, igualito, ¿no? Yo dije, pero es que ya pasaron 100 años, ¿no? Y estábamos hablando del Hospital General. Mi sorpresa fue cuando escuché eso en el Español, en el Ángeles del no sé dónde, en el Metropolitano, ¿no? O sea, es como un fantasma que sigue ahí, no exclusivo de lo público, sino de que eso no importa. En verdad eso no importa. No importa sentirte mal. Lo que tú tienes que hacer es otra cosa, ¿no? Y entonces hay que hacerse resiliente y tolerar y tolerar y tolerar. Yo creo que eso nos ha traído más broncas que cosas buenas, si se puede decir así. ¿Y qué otro me habías dicho, Gustavo? Sí, aquí hay sobre el sector salud, ¿no? Dice César, por ejemplo, de cómo creerle a los que nos tratan mal o han tratado mal a la población, este sector salud como muy burocrático, ¿no? De repente, y bueno, también muy difundido el tema de te están matando, ¿no? O sea, vas al hospital y te matan, ¿no? De COVID. Entonces, etcétera, ¿no? Por ahí videos. Estaba ese comentario de César del maltrato de los médicos hacia la población, de cómo creerles en esta pandemia. Y, y bueno, María Luisa contestaba que pues porque te traten mal no quiere decir que no te cuides, ¿no? O sea, es que es como otra de la singularidad, ¿no? Y aquí está un comentario de Jan, iba a pedirle que abriera su micrófono, pero parece que no sé si ya está, porque es un comentario un tanto largo. eh, y dice lo siguiente: a la primera pregunta, todos deberían considerar el conocimiento del cuerpo y el concepto de la verdadera salud. ¿Por qué? Porque el pulmón cumple una función primordial. En síntesis, y da una explicación del pulmón, de toda su funcionalidad, así como nos dicen que el sol hace daño, el agua de mar está contaminada, el aire, etcétera, energía, y supongo que su pregunta va dirigida como al tema de la verdadera salud, ¿no? Mental, en ese sentido, que tiene una función, ¿no? en la vida del sujeto. Y Axel acaba de preguntar, entonces, ¿será que la medicalización está ahogando, provocando más síntomas en el sujeto con esta pandemia por no ceder la palabra al sujeto y que manifieste su malestar? Pregunta Axel. Yo creo que en muchos casos sí. En muchos casos sí. No sé si en todos, ¿no? O sea, no podría decir eso, pero sí, eh, el hecho que te tomes un Tafil o melatonina o clonazepam por la desesperación y por la prisa de que te sientes mal y entonces ya rápido para salir del paso, me parece que eso sí puede obturar pues el discurso mismo que está sosteniendo ese síntoma. Eso sí me parece. Digo, no estoy diciendo nadie tome fármacos, ¿no? Pues habrá quien en casos particulares se necesite y es muy importante, pero es bien diferente la posición entre un caso que necesite tomar aloperidol o clonazepam o qué sé yo, a rápido me siento mal ahorita, ya quítamelo ya, ¿no? O sea, es bien distinta esa posición.
Y me parece que sí, en muchos casos, claro que puede obturar, sí. Por aquí acaban de poner otra pregunta. Luz del Carmen pregunta, ¿qué opinión tiene sobre la resiliencia en esta pandemia? Ay, qué bonita pregunta. Yo creo que todavía nos falta para saber los efectos que trae la pandemia en tanto a la resiliencia. No, no lo sé, todavía nos falta para ver. Yo creo que si podemos darnos cuenta de que hay otras muchas formas de hacer lazo, creo que eso sería algo muy interesante socialmente, eh, resiliente, ¿no? Y yo creo que todavía falta mucho para darnos cuenta de los efectos en ese sentido. Creo que todavía nos falta. Sí. Ojalá, ojalá, ojalá y no se nos olvide y ojalá lo podamos amarrar con nuestro principio del placer y nuestra memoria. Ojalá, ojalá. Bueno, hasta aquí están como las preguntas. No sé si alguien más quiera comentar. Todavía tenemos por aquí unos 10 minutitos más. Sí, Y dije, son 11, 12, ya me estaba yo preocupando que me había pasado, no, perdón. no, 11:30 terminamos, Ah, ok, Lidia. perfecto. Pues más bien yo quisiera como que nos pudieras puntualizar un poco la cuestión esta con la que empezabas, lo de salud mental desde el psicoanálisis, ¿cómo la piensa? ¿Le sirve? ¿Es útil? ¿Hay algo ahí referente a eso? Y aprovecho porque Danají Jiménez pone una pregunta más. ¿Qué pasa con el contacto humano y la pandemia? En ese sentido. Ay, qué importante pregunta, qué importante pregunta. Es todo un tema. Uf, es un tema. Yo creo que lo más importante de considerar en torno al contacto humano eh, es no olvidar que esto va a pasar. ¿Me explico? Que esto va a pasar. O sea, esto no es perpetuo y va a pasar. He visto cosas en Facebook como que se ponen trajes o como plásticos con mangas y entonces así se abrazan o cosas de esas, ¿no? Y creo que eso también es como parte pues de todo un eh, ingenio, ¿no? Y de todo un saber hacer con las contingencias, ¿no? Y con las faltas, que me parece maravilloso. Yo creo que efectivamente va a traer efectos que todavía no sabemos y que si sabemos que esto va a pasar, ¿no? O sea, que esto se va a acabar y que va a pasar, podemos apelar al cuidado de sí y al cuidado de los otros, ¿no? Y a lo mejor un poco, bueno, pues ahorita no se puede, ¿no? No se puede. Eso no significa que no vaya a suceder de nuevo nunca más, ¿no? Paciencia, mucha paciencia. Estaba escuchando en la semana recién que justo, ¿no? Estos datos en donde, ay, sí, la estadística dice que el virus sobrevive tantas horas y tanto. No, es que sería justamente vivir en un lugar imposible. Tendríamos que vivir en un eh, cuarto estéril 24 horas al día. Sería imposible, ¿no? Imposible. Paciencia, paciencia y justo ver otras formas, ¿no? Otras formas de mantenernos cerca, ¿no? Yo creo que sería eso. Es un tema que personalmente me rompe el corazón, pero pues paciencia. Por aquí comentan Dora Nelly. Entonces la paciencia y escucha como botiquín emocional. Está buenísimo. Pues sí, sí. Un poco, ay, está buenísimo el botiquín emocional. Pues sí, es que de verdad pareciera que escuchar es como, sí, pues ya, ¿qué haces? Nada más llegas y te pues, no, o sea, sostener una clínica y poder escuchar, de verdad escuchar, no escuchas nada más con las orejas, sino que escuchas pues con toda tu psique, ¿no? O sea, escuchas con el corazón, escuchas
con el afecto, escuchas, o sea, te juegas algo escuchando a tus pacientes, escuchando a quien tu lazo afectivo te lo permita, ¿no? Se te juega algo inevitablemente, invariablemente. Entonces sí, paciencia, ¿no? O sea, les invertiría la pregunta, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? En verdad, ¿cuál es la prisa? ¿No? Creo que eso sería muy importante. El botiquín emocional me encantó. Me lo voy a llevar. Eh, ¿quién dijo eso del botiquín emocional? Bueno, está aquí como Doranelli, Doranelli Mozo. Me encantó, Doranelli. Muchas gracias. Sí, creo que sí. Nos lo llevamos todos. Bueno, yo también me lo llevo. Y sí, o sea, me parece que es una eh, un gran recordatorio y una gran apuesta el que no se nos olvide que esto va a pasar. Es que esto va a pasar. Es temporal. Temporal que ha durado mucho, pues sí, pero va a pasar. Como han pasado muchas otras cosas en la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que esperar. Y hay muchas formas de esperar, ¿no? Entonces, sería importante que se hubiera un espacio para hablar de la prisa. Absolutamente. Escucha y paciencia, sí. Gracias, Doranelli. Ay, Moisés pregunta si sí, sí, aún sí. puede hacer una pregunta más. Adelanta, Moisés, si quieres abrir igual tu micrófono para Gracias. expresar. Pues a propósito del último comentario, eh, mi formación es como ingeniero y tengo 20 años trabajando en proyectos. Y hay una frase que cuando yo empecé a trabajar, me decían, no te preocupes, ¿de qué te preocupas? Este proyecto va a terminar y ten confianza con eso. El proyecto va a terminar. Contigo o sin ti, va a terminar. Entonces, eh, creo que una analogía con la pandemia es eso. Y regreso a mi punto inicial de que tal vez eso es lo terrorífico. Sí, la pandemia va a pasar. El mensaje es todos la vamos a superar. Bueno, todos los que la sobrevivan, ¿no? Porque los que no la sobrevivan, pues no la van a pasar. Entonces, creo que ese es, y refiriéndome al punto de la expositora, es, es genial, porque es el miedo, es ese miedo de, bueno, sí, pues la vamos a pasar, pero mi mamá no, mi abuelito no, mi tía no, y creo que ese es un miedo que casi no hablamos, eso no lo hablamos, ¿no? Porque pues todos hablamos de sí, nos cuidamos todo, pero pues muchas veces no es la angustia bueno, sí sabemos que todas esas angustias son un reflejo en nosotros, en cada uno, pero, pero pues esa angustia viene por una persona que nos preocupa, ¿no? O unas personas o muchos nuestros hijos. Saber de que sí, este mundo va a existir después, pero pues a lo mejor sin algunas personas que nos importan. Ese Y sería mi poder comentario. hablar de eso, justamente, Exacto. darle un lugar a eso, puedes pasar Sí, a otra cosa. sí, y es eso, ¿no? Porque es lo que no hablamos, ¿no? O sea, no se habla porque nos da miedo decir, oye, ¿y si mi mamá se muere? ¿Y si mi hijo se muere? O yo Eso, me muero, o mi ajá, o yo me esposo. muero y se quedan solos, o me voy y los extraño. Creo que esa es la angustia, ¿no? Esa es la angustia principal, ¿no? Aquí se acaba todo. Esa es la angustia. Gracias. ¿De qué? Gracias a ti, Moisés. Y claro, o sea, por eso me parece maravilloso lo que decía Doranelli, ¿no? Como botiquín emocional, claro, la escucha y la paciencia, por supuesto. Porque una vez que eso ya está puesto fuera, ya podemos operar sobre él, me explico, ya podemos, ahora sí, entrarle. Acuérdense que para que exista arena, ¿no? El mar tiene que hacer lo propio con las piedras. Eso es lo que hacemos en el trabajo clínico. Tráiganse los fantasmas, ¿no? O sea, vamos aquí a darles, porque
te da otras posibilidades distintas, no sin sintomatizar y no sin tus sueños, no, no sin eso, pero sí a poder vivir más tranquilo tal vez, sin tanto ruido, sin tanto fantasma, ¿sí? Muchas gracias, Moisés. Ay, lo que me decías, Gustavo, ¿por qué hice este eh, comentario al inicio? Porque hay pues sí, me parece que hay como ciertos imperativos, ciertos imaginarios, ciertas distinciones y una diferencia muy importante entre las prácticas psi, o sea, cuando hablo de las prácticas psis y también de las pláticas, me refiero a la psicología, a la psiquiatría, ¿no? A muchas veces, por ejemplo, ay, el trabajo social, la psicomotricidad, la neuropsicología, ¿no? Que como enfoque, digamos, clínico, eh, pues se basan en el estudio, en la escucha del yo y de la conciencia, ¿no? Entonces, ahí el psicoanálisis, pues no necesariamente, y más bien no necesariamente, no trabaja con eso, ¿no? En el psicoanálisis lo que hacemos es trabajar y escuchar con lo inconsciente. Entonces, pues sí, hay muchos colegas que tengo que se escandalizan cuando el psicoanálisis de pronto entra en estos temas de salud mental o platica como con estas otras disciplinas pues sí, clínicas, porque no encaja y no es su tirada hacer un saber ortopédico. ¿Me explico? O sea, no nos interesa la ortopedia, sino en lo que lo inconsciente tenga que decir y lo que esté diciendo para que el sujeto pueda tener un lugar, el sujeto de lo inconsciente, o sea, no el sujeto de la filosofía, sino que el sujeto de lo inconsciente pueda tener un lugar. Y en tanto pueda tener un lugar, pueda apelar a su deseo. ¿Sí? Entonces, pues muchos colegas que tengo dirían que eso no tiene nada que ver con la salud mental, ¿no? Yo digo que al final del día Freud escribió tratamiento psíquico, tratamiento del alma, hablando de lo que el psicoanálisis le importa o le interpela, que es la psique. Y claro que tiene que ver con qué es eso del alma y de la mente que nos duele, nos alegra y nos atañe y se nos juega en todo lo que hacemos, ¿no? Y que sí entra en un cuidado de sí, diría Lush, ¿no? Por ejemplo. En una escucha otra y diferente del alma, ¿no? Y de la psique. Y que en estos tiempos en donde las angustias y los imaginarios y los síntomas andan ahí por todos lados, pues sería importante poder escucharlos sin juicios, ¿no? Sin juicios y sin categorías y sin diagnósticos así tan cuadrados y etiquetables, ¿no? Porque no te dicen nada de quien lo está hablando y de quien lo está padeciendo. Y me parece que ahí sí hay una diferencia muy importante entre el psicoanálisis y la clínica psiquiátrica, ¿no? A nosotros nos interesa el sujeto y no en estar quitando y desmontando síntomas. Esa sería como la diferencia. Muy bien, pues bueno, vamos a ir concluyendo ya esta sesión. Muchísimas gracias, Lidia. Y a propósito, quisiera aprovechar para cerrar con una cita que aquí tengo a la mano de tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Y Chulada de texto. dice Freud, los médicos se vieron así frente a la tarea de investigar la naturaleza y el origen de las manifestaciones patológicas en
en el caso de estas personas nerviosas o neuróticas, llegándose a este descubrimiento. Al menos en alguno de estos enfermos, los signos patológicos no provienen sino de un influjo alterado de su vida anímica sobre su cuerpo. A propósito de la somatización. Y bueno, leo el último comentario de César que nos pone aquí. En su opinión, ¿cree que se hubiera actuado de otra manera ante la pandemia si se fomentara más esta parte de lo emocional que menciona en cuanto a psicoanálisis? Yo creo que si empezáramos a quitarle cargas morales y empezáramos a quitarles juicios precisamente a lo patógeno, ¿no? Muy probablemente sí. O sea, y no nada más a la pandemia, no nada más a la pandemia, a lo que estamos viviendo, a las cosas que nos pasan. O sea, estaría muy padre poder decirles, ya no va a haber contingencias nunca, ¿no? O vamos a, esto ya no se va a repetir. No, o sea, la vida está hecha de contingencias. Cualquier electro, ¿no? Que esté conectado a alguien vivo, pues se va a mover. Y es parte de ese movimiento, pues poder escucharlo, pues sin tanto juicio y sin tanta eh, moral ahí, bienhaceres y ortopedias y cosas de esas que justo, pues nada más estorban, ¿no? Probablemente sí. Pues bueno, pues con esto damos por concluido esta primera sesión. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les hago un pequeño comercial. Por ahí Invención de la Mente está organizando una rifa. Se lo vamos a hacer llegar con su constancia. Estamos rifando las obras completas de Freud a propósito del psicoanálisis. Ándale. En su editorial Amor Ortu. Entonces, échenos un mensajito ahí y les damos las bases y condiciones para participar. Estamos rifando paquetes de libros, souvenirs, por ahí algunas sesiones terapéuticas gratis, varias cositas muy interesantes que estamos organizando en esta rifa de fin de año que se va a llevar a cabo el 5 de diciembre del 2020. Lo más seguro es que sea modalidad virtual por las condiciones, pero bueno, vamos a estar organizando estas cosas y muy interesantes para todos. Muchas gracias a todos los que se conectaron en la sesión de hoy. Les vamos a hacer llegar la siguiente liga para la conexión de las 12 y por lo mientras pues vayan haciéndose un cafecito, por ahí haciéndose el desayuno para la sesión de las 12 que vamos a continuar con neuropsicología, ¿no? Ahora la cuestión del cerebro y la pandemia, cómo está afectando esto. Muchas gracias, maestra Lidia. Siempre un gusto tenerte con nosotros. Nos da mucho gusto, nos pone muy contentos verte y siempre escucharte. Gracias a todos. Igualmente, Gustavo. Muchísimas gracias a ti, Invención de la Mente. Gracias a todos, gracias a Invención de la Mente, el Politécnico Nacional. Continuamos, las jornadas es todo el día para que preparen no solo el desayuno, la comida y hasta la cena. Estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Bonito gracias fin. A todos. Hasta luego. Gracias, Lidia. Un abrazo, Chao. Lidia. Bye. Gracias a Igualmente, todos. bye.